Presidente Lenín Moreno y su homólogo peruano Martín Vizcarra se reunieron en Carondelet para conmemorar 20 años de la firma de la paz entre ambos países. Asamblea no logra censurar al exministro de Finanzas Carlos de la Torre por falta de votos. Comisión que investiga presuntos cobros de Norma Vallejo a sus asesores recomendó al Pleno de la Asamblea su destitución. Fiscal Paul Pérez, Ledy Zúñiga, Rosana Alvarado y Paul Granda comparecen en el Legislativo por la fuga de Fernando Alvarado. Hallan un cadáver en medio de la basura en la estación de Zambisa al norte de Quito. En lo internacional, crece la tensión política en Estados Unidos por el envío de paquetes bomba a varios políticos y personajes de Hollywood. Además, enfrentamientos en Argentina en rechazo a recortes del presupuesto para 2019. Jueves 25 de octubre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Martín Vizcarra, presidente de Perú, expresó su voluntad para que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico. Lo dijo en el 12º Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial que se desarrolla en la capital de la República, como parte de la conmemoración por los 20 años de la firma de la paz entre Ecuador y Perú. A su arribo a Carondelet, honores de rigor a Martín Vizcarra, presidente del Perú, y a su esposa Maribel Díaz. Luego de una reunión a puerta cerrada, el jefe de Estado Lenín Moreno entregó a su homólogo la Orden Nacional en el grado de Gran Collar y se recordaron los 20 años de la firma de paz en Brasilia, cuando se puso fin a un conflicto que duró casi 170 años. Ahora, con la perspectiva del tiempo y la historia, nos resulta inconcebible que, durante casi 2 siglos, se haya cultivado el odio entre hermanos. Hermanos de historia, de culturas, hermanos de costumbres, hermanos de tradiciones y hasta de idiomas. Lenín Moreno efectuando un llamado para enfrentar un enemigo común para Ecuador y Perú. Como el hambre, las enfermedades, la violación de los derechos humanos, la problemática ambiental, el desempleo, la pobreza. Y juntos también luchamos contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico y las diferentes y nuevas formas de terrorismo. La corrupción, un cataclismo que destruye las sociedades. Parte de los temas a ser tratados en el 12º Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial, que se inaugurará este viernes con miras a la creación de fronteras vivas. La firma de los acuerdos de paz de 1998 constituyó la reconciliación definitiva entre el Perú y Ecuador. No solo lograron consolidar la paz anhelada por nuestros pueblos, sino que además crearon las bases para construir la relación vecinal amistosa y fructífera de mutuo beneficio. En estos 20 años de paz, Ecuador y Perú hemos desarrollado proyectos de integración social, económica y cultural, aumentado el turismo, la producción, la regeneración urbana, hemos mejorado la salud, la educación, la vialidad, las infraestructuras fronterizas y un largo etcétera. El compromiso del Perú para que Ecuador pueda ser parte de alianzas comerciales regionales. Celebramos el interés de Ecuador de acercarse a la Alianza del Pacífico. El Perú ofrecerá todas las facilidades para que estén a nuestro alcance para lograr su incorporación a ese dinámico mecanismo de integración regional. Como parte de la agenda en el Palacio de Gobierno se ofreció un almuerzo a Martín Vizcarra, su comitiva y secretarios de Estado de Ecuador, que también contó con la presencia de los expresidentes Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram. Informó Héctor Romero. Por unanimidad, la comisión que investigó el caso de la legisladora Norma Vallejo, acusada de realizar cobros indebidos a sus asesores, aprobó el informe que recomienda la destitución de la asambleísta. El caso será elevado al Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Tras la lectura de la documentación, la comisión de forma unánime aprobó el informe que recomienda destituir del cargo a la legisladora Norma Vallejo. La principal causa, que tras las comparecencias se ha podido comprobar que cobró de forma indebida a sus asesores, además de un supuesto tráfico de influencias. El testimonio brindado por los testigos y las evidencias físicas, inclusive aportadas,
hablan precisamente de que ha violentado disposiciones expresas de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y con esto concuerda la coidearia de Norma Vallejo. Noralma Zambrano del bloque de Alianza País asegura que las pruebas son claras y que la legisladora gobiernista deberá defenderse ante el Pleno, ya que a la comisión prefirió no asistir. Mi compañera, la asambleísta Norma Vallejo, ella tiene todavía la posibilidad de efectuar esas pruebas de descargo que el pueblo ecuatoriano también está esperando y que lamentablemente nosotros no pudimos escuchar. En el informe se detallan las acusaciones que comunicaba para exigir los pagos, además el audio en el que se escucha ofrecer por parte de Vallejo puestos en el sector público. Para poder sentar un precedente, no solamente en calidad de asambleístas, sino de ecuatorianos, que siempre tenemos que actuar apegados a lo que corresponde en lo ético, en lo moral, en lo legal. En lo que a nosotros compete, pues pensamos que hay los suficientes indicios para que nos hayamos pronunciado en este sentido. Se espera que este informe sea elevado al Pleno de la legislatura, que deberá tomar la decisión final en torno al futuro político de Norma Vallejo. Este es el segundo informe que se emite con una recomendación de destitución. El primero pesa en contra de la asambleísta correísta Sofía Espín. Este informe también está en manos de la presidenta de la Asamblea, a la espera de su convocatoria. Informó Javier Gallo. Y el Pleno de la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para censurar al exministro de Finanzas Carlos de la Torre. Incluso, miembros de la bancada que impulsó el enjuiciamiento abandonaron el plenario a la hora de la votación. El juicio arrancó con la comparecencia del exministro. En casi 2 horas de intervención dijo que su actuación al transferir $300 millones del Fondo de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto a gasto corriente fue una transacción necesaria y urgente en un momento de complicación económica. Por cuanto mis cálculos fueron exclusivamente realizados sobre una base técnica para una gestión profesional en función de los más altos intereses del país. Que la ley lo facultaba y que esa transacción no significó mayor dificultad para el Fondo de Reconstrucción, pues el dinero fue repuesto de manera inmediata. Yo estoy aquí haciéndome responsable de mis actos, sean públicos, sean privados, pero estoy aquí para responder por aquello que hice. Y fue el momento de las interpelantes. Las legisladoras del bloque Creo acusaron al ministro de violar la ley y perjudicar a los afectados por el terremoto. Perjudicó a miles de damnificados del terremoto, quien aún claman por ayuda. Que la ley no le facultaba realizar esa transacción, que en eso se cometió un delito y que debía ser sancionado con la censura. El ministro incumplió sus funciones y no cabe duda de aquello. Llegó el momento de la votación y aquí se dieron las sorpresas. En un primer conteo la legislatura no lograba ni siquiera completar el quórum necesario para seguir sesionando. Es que minutos antes, los correístas habían abandonado la sesión y los mismos legisladores de la bancada de Creo que impulsaron este juicio desaparecieron del pleno. Minutos después llegarían 2 legisladores más y se completó el quórum. 71 presentes. Se ordenó votar y apenas 61 votaron a favor y 10 se abstuvieron. Eran necesarios más de 90 votos para la censura. Esta no se logró. Acá se generaban las reacciones. El ministro ha sido salvado por los propios interpelantes, que no asistieron a la sesión. Lamentablemente, el accionar de los asambleístas a veces deja mucho que desear. Apresurada, una de las legisladoras que impulsó el juicio no quiso responder a la prensa. Ella se mostraba también sorprendida con la actuación de sus colegas de bancada, que a la hora del té la abandonaron. Desde el mismo bloque les dejaron sola. No, en la tarde conversamos sobre cada una de las dudas que tengan. Muchísimas gracias. En horas de la tarde, en una segunda sesión, se registró un segundo intento para aprobar la censura. Tampoco pasó. Así, con sorpresas, el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se libró de una censura política en la Asamblea Nacional. Informó Javier Gallo. El exfiscal Galo Chiriboga calificó la denuncia presentada en su contra como un tema político sin sustento penal. Dicha denuncia fue interpuesta por la adquisición presuntamente ilegal que habría efectuado de una mansión a una pareja de alemanes. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, rindió su versión en la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación por el presunto delito que se habría cometido en la adquisición de una mansión que habría efectuado Chiriboga a una pareja de alemanes. Este es un tema que ocurrió en un caso civil hace 19 años. De penal no tiene absolutamente nada.
se lo hemos explicado, hemos presentado los documentos nuevamente a la Fiscalía y hemos reiterado que este asunto fue investigado por la propia Fiscalía en la administración del fiscal Pesantes y que dispusieron el archivo de estos mismos hechos ya hace 7 años, me parece. Edmundo y Bárbara Chávez son los 2 alemanes que vivieron en Ecuador en los años 70 y que reactivaron la causa en contra de Chiriboga, donde denunciaron que fueron engañados por el ex fiscal para quedarse con el inmueble, que habría sido evaluado en $850.000. El único argumento es un argumento político del denunciante, que ni siquiera es la víctima, sino es alguien que le contaron, según él, que los hechos que él relata en su denuncia. Clever Jiménez es el abogado de los alemanes, quien salió inconforme con la versión de Chiriboga. No es satisfactorio, sino que no ha dicho nada de lo que estamos realmente denunciando en la denuncia que hemos planteado en torno a este bochornoso caso y que tiene que ver con temas penales. Delitos presuntos, pero que son penales y que son contemporáneos, sobre todo en torno a la falta de declaración en sus declaraciones patrimoniales que las hace para asumir diferentes cargos públicos dentro del país, incluso cuando fue fiscal general del Estado. Demandarán una nueva versión donde se incluya a la esposa de Chiriboga. Hay algunas diligencias pendientes, probablemente comparezcan algunas otras personas también a rendir sus versiones. Habrán peticiones a algunas entidades del Estado que tendremos que formularlas. Hay unas que ya se han cursado, otras que están por cursarse. Informó Héctor Romero. La audiencia por la acción de protección interpuesta por Julian Assange en contra del Estado ecuatoriano fue suspendida por problemas técnicos y de traducción. La audiencia en torno a la acción de protección interpuesta por la defensa de Julian Assange en contra del Estado ecuatoriano se tenía prevista desarrollar este jueves en el Complejo Judicial Norte. Sin embargo, la misma no se pudo dar. Ha sido suspendida por la señora jueza en virtud de que hemos tenido problemas técnicos de comunicación con el señor Assange. No llegaba el mensaje perfecto, la dicción tampoco era correcta, al igual que la conexión lamentablemente tampoco es óptima. La acción de protección busca suspender el protocolo de visitas y comunicaciones que entregó el gobierno ecuatoriano a Assange en su sede diplomática en Londres. Ante ello, Poveda informó que durante su reunión en privado surgió la interrogante en torno a la transgresión de uno de los puntos que establecería dicho protocolo. El protocolo dice que el que tiene restricción, no puede él hablar. Personas que han leído el protocolo dicen que la transgresión de unas disposiciones del protocolo da por terminado el asilo. Es lo correcto y por eso es la preocupación. Insisten que esto sería muestra de la violación de los derechos a su defendido, por lo que espera que como primer punto, cuando se reinstale la audiencia, la jueza resuelva esta duda. Por su parte, el procurador, aunque no dio mayores detalles, dejó clara su postura. Solamente lo que va de junio de este año, 2018, hasta el mes de octubre que está transcurriendo, el señor Assange ha recibido 92 visitas, entre ellas justamente las de sus abogados. Se probará que ningún derecho del señor Assange ha sido conculcado. En Quito informó Adriana Rojas. Tras 4 años de que el Consejo Nacional Electoral retirara la personería jurídica al Movimiento Popular Democrático durante el gobierno del expresidente Rafael Correa por no haber cumplido con los requisitos mínimos para una contienda electoral, el Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió restituirlos para ser nuevamente incluidos en el registro de organizaciones políticas. Sus representantes calificaron la decisión como una victoria y anuncian su participación en las próximas elecciones del 2019. Nos ha dado la razón la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral. Fue una agresión por parte del gobierno de Rafael Correa y del Consejo Nacional Electoral presidido por Domingo Paredes, el que se implementó en contra de nuestra organización. Anunciamos al país que en el 2019 estamos preparando en las 24 provincias del país ya los cuadros electorales para alcaldes, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Retomamos la información referente a la visita oficial del presidente del Perú, Martín Vizcarra, quien en su visita al Ecuador mantuvo reuniones con las autoridades de la Asamblea Nacional y la alcaldía de la capital de la República.
La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas, recibió en el Palacio Legislativo a Martín Vizcarra, jefe del Estado peruano. En este espacio también estuvieron presentes algunos legisladores. Conmemorar que dos países hermanos puedan vivir en paz fue uno de los principales motivos de este encuentro. En horas de la mañana del jueves, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio la bienvenida al mandatario peruano, a quien por su labor lo declaró como huésped ilustre de Quito y le entregó las llaves de la ciudad. Rodas exaltó la lucha contra la corrupción que se efectúa en la gobernación de Vizcarra. Una de sus principales áreas de trabajo es la relacionada con la integridad y la lucha contra la corrupción, que sin duda es un tema de enorme importancia para nosotros, tanto en Quito como en el Ecuador. También exaltó su labor por la descentralización de las funciones del Estado y su aporte al medio ambiente. Impulsando una campaña a nivel nacional en el Perú para la reducción de plásticos de un solo uso. Nosotros también hemos lanzado aquí en Quito una campaña similar. El presidente de Perú visita a Ecuador en el marco de los 20 años del Acuerdo de Paz. Informó Valeria Navarro. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes. Aquí en El Comercio TV y al volver les contamos que en el área de descarga de desechos, en los contenedores en San Vicente, se encontró el cadáver de un hombre. Los detalles en breves minutos. El proceso de negociación durante el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio ha sido blanco de críticas y ha generado una serie de incógnitas. Este es uno de los ámbitos que abarca la investigación Frontera Cautiva y que esclarece ciertos detalles que en su momento fueron ocultos. Frontera Cautiva es como se titula la investigación periodística con colaboradores de Ecuador, Colombia y Francia, que unieron sus esfuerzos para reconstruir y revelar acontecimientos que se dieron en torno al asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. La idea de hacer este equipo era justamente recordar que nosotros estamos detrás de este caso, que estamos haciendo el seguimiento y que es necesario contar esta historia al más mínimo detalle. La meticulosa investigación arroja detalles inéditos del caso, particularmente las contradicciones en el discurso que manejó el Estado ecuatoriano durante el proceso del secuestro. La única forma de acelerar el proceso judicial de esta gente para que pueda ser intercambiada, si es que en algún momento hubo esa intención, era activar el procedimiento abreviado. Sin embargo, este procedimiento abreviado tiene que haber sido pedido desde la Fiscalía y encontramos que nunca en esos momentos del secuestro, sobre todo, no hubo este pedido. Yo en uno de los comités de crisis hablé y lo dije claramente que si esto realmente para el gobierno representaba un alto costo político y el ministro Navas de Lucho Zambrano, o sea, se sorprendieron y dijeron que no, que el costo político no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, que sí se va a realizar el cambio. Pero hoy nos damos cuenta que efectivamente unas son las palabras que indica el gobierno y otras son las acciones que hicieron y que nos da clara cuenta de que nunca hubo la intención de hacer un cambio o un canje, como se mencionaba. Este tipo de revelaciones siembran dudas sobre qué realmente ocurrió con los tres. En más de una ocasión se ha hablado de vacíos en las investigaciones que emprendió el Estado y eso también encontró el colectivo de periodistas que hizo Frontera Cautiva. Llegó un correo a dos periodistas de los diarios de acá y a Yadira Aguagallo, que es la pareja de Paul Rivas. Esa información era básicamente un papel, la fotografía de un papel con un mensaje de Paul Rivas. Se hizo unas pericias para ver de dónde venía el IP y de alguna forma muy confusa en el parte que está esto registrado. De pronto aparece que el IP corresponde a una casa que se encuentra aquí en Quito y que se encuentra en el sector de Santa Prisca. Por un momento llegamos a creer que desde esa casa se había enviado el email, pero cuando revisas la construcción de los partes es tan irracional que puedes llegar a creer cualquier cosa. Para los familiares está claro que la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos está dicha a medias y deben seguir sumando esfuerzos para esclarecerla. En las próximas semanas saldrán nuevas cosas, nuevas investigaciones que reafirmen y
colaboren o adicionen más elementos para llegar a la verdad. Pero la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada respecto a estos casos. La investigación está disponible en las redes sociales de los organismos involucrados y su repercusión, apenas horas después de ser publicada, ya es notoria. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, felicitó el trabajo hecho y dijo que este sería tomado en cuenta para las indagaciones que avanza la CIDH sobre este caso. Informó Carolina Basante. El presidente de Colombia, Iván Duque, admitió que el Frente de alias Guacho trabaja con el cártel de Sinaloa, por lo que llamó al futuro presidente de México a luchar en alianza contra las drogas. El presidente de Colombia, Iván Duque, en un conversatorio que mantuvo en su gira por Europa, confirmó que el Frente de Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, trabaja de la mano con el cartel mexicano de Sinaloa. Hay evidencias de que él ha estado trabajando con el cartel de Sinaloa y ejecutando operaciones para llevar droga a Estados Unidos, droga a los carteles de México. El mandatario también admitió que Sinaloa no solo tiene vínculos con Guacho, sino también con otro grupo narcotraficante denominado el Clan del Golfo. Ante esta realidad, Iván Duque hizo un llamado a las autoridades mexicanas. Tenemos que trabajar de la mano con las autoridades mexicanas para desmantelar a todas esas organizaciones. Para el mandatario colombiano, las conversaciones entre representantes de estados ayudarán a construir una alianza para luchar contra el narcotráfico. Duque espera que su homólogo mexicano López Obrador, quien asumirá el poder en el mes de diciembre, trabaje en políticas conjuntas para acabar con estos grupos delictivos. Informó Valeria Navarro. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, ya fue notificado oficialmente de la sanción de Contraloría que determina la destitución de su cargo. En rueda de prensa confirmó que no dejará sus funciones y que impugnará en el plazo de 30 días la resolución. Varios alcaldes manabitas que conforman el Consejo Provincial se reunieron a puerta cerrada en el despacho de la prefectura. Luego que fue entregada la resolución de la Contraloría General del Estado que determina una multa de $7.500 y la destitución del cargo del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, el funcionario en rueda de prensa anunció que se mantendrá en funciones. Las funciones como prefecto de Manabí están intactas, ya que la resolución no está en firme y mi actuación seguirá ejerciéndose normalmente. Según su abogado personal, la resolución no se realizó en el plazo de 180 días que establece la ley de Contralorías, por lo que sería nula. La orden de trabajo se emitió el 8 de junio del 2017 y el acto determinativo fue notificado el día de ayer, 25 de octubre del 2018. Con esto, este acto carece de valor porque ha operado la caducidad. Previo al pronunciamiento oficial en el despacho de la prefectura, alcaldes y otros funcionarios manabitas que conforman la corporación provincial se reunieron a puerta cerrada. No, a nosotros todavía no, es decir, de mi parte todavía no, porque justamente no he recibido nada, recién llegó en este momento. Hay que ver para analizar, hay que analizar. Hasta este momento no hemos recibido, por lo menos a mi correo no ha llegado ningún tipo de notificación ni tampoco en físico. La defensa del prefecto de Manabí aclaró que hasta ahora lo que se ha ratificado son responsabilidades administrativas. Las responsabilidades civiles que establece el borrador del informe de Contraloría aún están dentro del plazo de 6 meses para resolverlos. Y ese acto también es susceptible de impugnación en la jurisdicción contenciosa administrativa. En la plataforma web del Ministerio del Trabajo ya se registra el certificado de impedimento legal de Mariano Zambrano para laborar bajo la modalidad de nombramiento permanente por destitución. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Representantes del pueblo Cofán de Sinangoe demandan al Estado ecuatoriano que cumpla con el dictamen emitido por la Corte Provincial de Sucumbíos de retirar las concesiones mineras instaladas y en proceso. Esto luego de que el pueblo planteara una demanda por afectaciones en su territorio. Luego que el pasado 22 de octubre la Corte Provincial de Sucumbíos rechazara la apelación interpuesta por las autoridades estatales en torno a afectaciones denunciadas por el pueblo Sinangoe por actividades mineras en su territorio, surgen las respuestas y los pedidos. Que entiendan y respeten la decisión del pueblo Cofán de Sinangoe de seguir siendo y viviendo como Cofán y de que su territorio no resulte alterado.
Con esta sentencia, además, el tribunal ordenó que todas las concesiones mineras entregadas y en trámite se anulen y se reviertan al Estado. Aseguran que con esto esperan que se respeten las consultas previas a las comunidades de permitir o no explotación minera en su territorio. Nosotros esperamos que a través de esta sentencia entiendan que la consulta no es un trámite simple y discrecional, que la consulta es un derecho fundamental y que está relacionado de manera transversal con la autodeterminación de los pueblos. Según informaron los representantes jurídicos del Sinangoe, serían 20 concesiones y 32 en trámite, en total 52, de las cuales 2 de ellas, con un total de 15 hectáreas, habrían registrado un impacto ambiental, mismo que deberá ser recuperado por el Ministerio del Ambiente y otras entidades del Estado. Retirar todo el material que no es propio de la zona para decidir y realizar en su caso la eliminación de cualquier elemento contaminante y proceder a una reforestación de acuerdo a las especies propias de la zona. La Corte remitió además el expediente de este caso a la Fiscalía Provincial de Sucumbíos para que investigue el cometimiento de posibles delitos en las actividades mineras ya ejecutadas. En Quito informó Adriana Rojas. Exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que estaba encargada de monitorear el grillete que se le colocó a Fernando Alvarado, dio su versión en la Fiscalía. Argumentó que ella y su equipo cumplieron con todos los protocolos, pero los dispositivos electrónicos presentaban problemas desde el año 2017. Como falla del sistema, así describe Vanessa Mejía a los problemas que según ella presentaba el grillete electrónico colocado a Fernando Alvarado antes y durante su fuga. Ella era funcionaria del Ministerio de Justicia, pero fue despedida, ya que fue quien recibió el mensaje de WhatsApp que envió a Alvarado el último sábado, el día en que se fugó, pues ella fungía como supervisora en la parte operativa del sistema de vigilancia. Mejía asegura que es injusto, pues dice, se siguieron todos los protocolos. Bueno, nosotros todos estos problemas del sistema venimos reportando, ya desde el 2017 mismo, que hay problemas en el sistema que se reflejan. Hemos reportado al proveedor, que es EIEC, a nuestros superiores. Obviamente nosotros tenemos una cadena de mando a la cual tenemos que reportar. Dice que no solo el grillete de Fernando Alvarado reportaba alarmas falsas, sino los de todo el sistema. Asegura que Alvarado se acercó a revisiones técnicas y aún así el sistema seguía generando alertas. Todo fue reportado, todo fue avisado, el usuario se acercó a revisiones técnicas. Aún así, el sistema seguía generando alertas, las cuales eran problemas del sistema. No obstante, la joven que fue despedida junto a 5 de sus compañeros dice que el día en que Alvarado se fugó, el dispositivo siempre estuvo en línea. Si hay problemas en el sistema, este evento que se generó jamás generó una alerta. El dispositivo siempre estuvo en línea, siempre. Nunca se pasó en un estado offline como muchos han dicho. Por su parte, Andrés Benítez, abogado de Mejía, suscribe las palabras y señala que su clienta cumplió con todas las funciones que le correspondieron en calidad de supervisora. Cumplido con absolutamente todas las funciones que le corresponden en calidad de directora, en calidad de supervisora, y hemos cumplido nuestros roles de tal manera que podremos determinar que la falla es del sistema. Mejía rindió su versión en la Fiscalía dentro del caso que se investiga por la salida del país del exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa. En Quito informó Andrea Orbe. El titular de la Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, así como la exministra de esa misma cartera de Estado, Roxana Alvarado, comparecieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional para brindar sus explicaciones respecto al caso de fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Entre otras cosas, se refirieron que desde la colocación del grillete hasta la huida se registraron alrededor de 1.340 alertas. El fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, fue el primero en comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Este brindó la explicación respecto de las acciones tomadas por la institución que preside en torno al caso del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Usuario envía un mensaje mediante WhatsApp a la tablet del Centro de Monitoreo. Estimados señores, antes que nada quisiera agradecer el trato cordial que me han dado en estas últimas semanas. Según indicó, a partir de la instalación del dispositivo el 9 de agosto de 2018 hasta el 20 de octubre del mismo año, se registraron 1.340 alertas, sin que estos eventos sean informados a las autoridades. Hay que precisar de que estos reportes no fueron nunca notificados ni a la Fiscalía General del Estado ni al
juzgador. Y este dato sería decir de la legisladora Silvia Salgado preocupante, pues lo habrían dejado pasar como algo natural. Me preocupó una afirmación que hizo el señor fiscal en el sentido inclusive de que quien portaba este dispositivo, hay la presunción desde alguna fecha, entiendo que es del 13 de octubre, no hubiera sido el usuario al cual fue asignado. Según el ministro Granda, aquello registrado del 13 al 20 de octubre se pudo determinar mediante los reportes de la plataforma georreferencial. Esto lo corroboramos porque existen rutas diferentes en la ubicación del dispositivo y eventos que tampoco fueron reportados por los operadores del Ministerio de Justicia. De otra parte, la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, durante su comparecencia, relató un único evento de asistencia técnica en el grillete de Fernando Alvarado, ocurrido el 17 de agosto de 2018 y motivada, según dijo, por una falsa alarma de pulsera quitada. Se revisa el dispositivo, se encontraba flojo aparentemente, por lo que se procedió a reajustar la correa del dispositivo. El aporte de estas comparecencias, según el legislador Luigi García, servirían únicamente para determinar que existe un modelo en la justicia ecuatoriana que actualmente tiene falencias. Mire, las comparecencias del día de hoy no aportan absolutamente nada, sino a concluir que existen falencias en las investigaciones y en las medidas cautelares que se deben de aplicar con estricto apego a la ley. Para el próximo día martes se esperan 5 comparecencias más, entre estas la de la ministra del Interior María Paula Romo y del director del ECU 911. Estaría a criterio del legislativo volver a llamar a la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, que hoy no asistió a comparecer. Informó Javier Rosero. El alcalde Jaime Nebot se refirió a la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Indicó que es un caso de ineficiencia e ineficacia, además de complicidad, y que este debe ser investigado por la justicia. Además, se pronunció sobre la supuesta presencia de funcionarios afines al expresidente Rafael Correa en el gobierno del mandatario Moreno. En esa ocasión las preguntas se las hicieron representantes a él. Aquí el alcalde Jaime Nebot se pronunció ante lo que ya se escucha en los pasillos de Carondelet, de una supuesta limpieza de ministros y otros funcionarios que vienen del anterior gobierno y que están en la línea del anterior presidente de la República. Si un administrador encuentra gente que no es leal al pueblo, sino a sí mismo o a alguna otra persona, pero que en el fondo está haciendo mal al pueblo, tiene que votarlo, pues Dios, se acabó el tema. Si los ministros no sirven, hay que votarlo también. Al pueblo se lo sirve construyendo, y lo que se construye se ve. Y cuando alguien no está en esa línea, la misión del que manda es prescindir de esos individuos. Asimismo y brevemente, dejó en manos de la justicia el caso Alvarado y la supuesta fuga del país, dejando abandonado el grillete electrónico, tema que ya originó la renuncia de un ministro. La fuga del señor Alvarado se debe a la ineficacia y o a la complicidad. Eso lo tendrán que determinar las autoridades y debe sancionarse a los responsables. Punto. Cree que no es tiempo de referirse a asuntos electorales, pero respondió ante estas declaraciones el prefecto y también precandidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala. Nuestra campaña no es contra el alcalde ni es contra alguna persona en particular. Nuestra contienda es contra una línea política que administró a su manera la ciudad durante 27 años y que desde nuestro punto de vista ya cumplió su ciclo. Mi ciclo cívico no lo termina sino Dios con mi muerte. Mi ciclo político lo termina el pueblo con los votos. Mi ciclo como administrador es permanente. Él no ha empezado ninguno de los 3 ciclos. El burgomaestre resaltó que espera que la Asamblea Nacional tenga una respuesta positiva después de 8 meses de haber presentado el proyecto de ley contra la inseguridad, que implica reformas al Código Orgánico Integral Penal, informó Charlie Pisa. Momento de una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar les contamos. Se decomisan más de 1 tonelada de droga en el alta mar. 35 personas fueron detenidas. Además, en Quito, el cuerpo de un hombre fue encontrado en el área de descarga de desechos en los contenedores de Zambisa. Los detalles aquí en TVC. De regreso en el Comercio TV, gracias por la sintonía. En las últimas horas, unidades antinarcóticos decomisaron más de 1 tonelada de droga. El alucinógeno tenía como destino el mercado internacional. 35 personas fueron detenidas.
La información fue manejada por agentes antinarcóticos de Ecuador. Cuando el operativo se puso en marcha, las lanchas rápidas ya cruzaron a aguas internacionales y era necesario la colaboración americana. Los datos fueron entregados a la DEA, que no demoró en activar las alertas. Por aire y agua emprendieron la búsqueda de las fibras. Logra interceptar al noreste de las Islas Galápagos, fuera ya del mar territorial ecuatoriano. La tecnología de punta permitió ubicar a 200 millas de las Islas Galápagos a una embarcación pesquera que alimentaba supuestamente a las lanchas pequeñas de combustible, alimentos y agua para que siga el viaje. Los agentes del Departamento de Administración de Drogas de los Estados Unidos decomisaron 1 tonelada 600 kilos que tenía como destino grandes mercados de consumo. Lady Mark II que se encontraba remolcando 8 embarcaciones menores o lanchas tipo pangas. 31 personas fueron detenidas. La estructura utilizaba lanchas rápidas que zarpaban desde costas ecuatorianas. La droga llegaba desde Colombia y, como en muchos casos, reclutaban a pescadores para que se encarguen del movimiento de los millonarios cargamentos. Unir capacidades para el combate a la delincuencia organizada transnacional, al crimen organizado. Mientras en el puerto de Guayaquil 4 sujetos aparentemente integrantes de una organización narcodelictiva fueron sorprendidos cuando intentaban introducir droga en un buque que permanecía en el área de cuarentena. Pacientemente los agentes de la unidad de puertos y aeropuertos esperaron que la mercadería llegue al punto y actuaron. Lo llamativo es que las personas que iban a contaminar el buque accedieron por el agua, estaban realizando un escalamiento del casco del barco. Más de 100 kilos de cocaína fueron decomisados, al igual que 4 armas de fuego y 4 detenidos para investigaciones. En Quito informó Iván Casamen. Atención, la Fiscalía de Colombia logró la captura de Jesús Trujillo, alias Caqueteño, sospechoso de haber colocado marihuana en el bus que se estrelló en la vía Pifo-Papayacta y que dejó 24 fallecidos. A través de un comunicado se informó que Trujillo fue detenido en la vía pública por la Policía de Colombia. Alias Coqueteño es investigado por ser el presunto líder de la banda Los Caucanos, dedicada al tráfico de estupefacientes desde el norte del Cauca hasta los departamentos del Valle, Nariño, Huila, Bogotá, llegando inclusive a países como Ecuador, Perú y Chile. Como lo anunciamos, un cuerpo de sexo masculino fue encontrado en la estación de transferencia norte ubicada en el sector de Zambisa. El cadáver apareció en el área de descarga de contenedores, cuyos desechos llegaron del norte de Quito. Por ahora no hay muchos datos, lo único confirmado es que la basura en donde estaba confundido el cadáver llegó del norte de la ciudad. El sitio exacto, el barrio, las calles donde el vehículo recolector vació el contenedor se llegará a conocer en las investigaciones. En la mañana, cuando los operarios movían los desechos en el área de descarga de contenedores, divisaron un bulto e inmediatamente detuvieron los trabajos y confirmaron que se trataba de una persona. Fue aproximadamente a las 6 de la mañana. En ese sentido se activó inmediatamente el protocolo que tenemos. Al sitio llegaron agentes de la DINASED y Criminalística para realizar el levantamiento del cadáver e intentar encontrar algún indicio que ayude a identificar el cuerpo y así localizar a familiares para tener un hilo conductor que ayude a las investigaciones. Recicladores que estuvieron cerca comentaron que el occiso de más o menos 23 años de edad tenía puesto una capucha que llevaba toda su vestimenta. Fueron operarios del EMGIRS directamente los que hallaron el cadáver, inmediatamente se suspendió en esa zona las operaciones. Aparentemente se trataría de un hecho violento. Luego de ser asesinado lo habrían arrojado en un contenedor de basura con el propósito de desaparecer el cuerpo. La recolección lo hicieron en horas de la madrugada de este jueves, pero trascendió que los expertos determinaron que tenía aproximadamente unos 4 días de fallecido. Es una persona adulta, pero no sabría decirte la edad, eso ya responderá policía después de las investigaciones a través de Fiscalía. Entre los curiosos que laboran en la estación de transferencia norte, comentaban que tenía el difunto golpes y escoriaciones. En Quito informó Iván Casamen. Además, en el sur de la capital perdieron la vida una abuelita de 84 años de edad y su nieto de 22, aparentemente producto de un cortocircuito. Se generó un humo tóxico y murieron por asfixia. Todo habría pasado en horas de la mañana, pero fue en la tarde cuando una de las hijas llegó a preparar la comida, cuando se encontró con un olor insoportable y la casa llena de humo. Buscó la manera de saber de su madre, se fue al dormitorio y la encontró acostada al filo de la cama, prácticamente como dormida. A nuestra llegada podemos constatar que
gran parte de la edificación se encontraba con gran cantidad de hollín. Procedemos a realizar procedimientos de búsqueda en el interior porque nos referían personas atrapadas en el interior. El nieto de 22 años de edad quedó al filo de la puerta del dormitorio de la señora de 84. Aparentemente no lograron escapar del humo tóxico que se produjo por un presunto cortocircuito. Los bomberos indicaron que en el interior varios electrodomésticos quedaron inservibles. Desde el momento de nuestra llegada se encontraban sin signos vitales. En primera instancia de la revisión en la casa, los cadáveres no presentaban signos de violencia, pero serán los exámenes en el departamento forense los que revelen las causas del deceso de nieto y abuela. No se puede determinar todavía las causas de su fallecimiento hasta que no se hagan las pericias respectivas en el caso. Los vecinos del barrio de la Argelia Baja, al sur de Quito, estaban consternados. Indicaron que muchos escucharon algo similar a una explosión, pero nunca se imaginaron que era una emergencia, que de ser atendida en el momento mismo, tal vez las víctimas se hubiesen salvado de ser abrazadas por la muerte. Muy tranquila, una buena vecina. Mucha pena de ver lo que ha pasado a la mayorcita. Yo le he visto que salía a comprar así, se iba para abajo, también se iba nomás solita. Una desgracia que tomó a todos por sorpresa. Nieto y abuela eran conocidos en el barrio. Difícilmente se imaginaron que el fantasma de la muerte estaba conviviendo con ellos en la puerta de la casa. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. Fuertes lluvias en la provincia de Zamora Chinchipe provocaron el colapso de un puente vehicular en el cantón El Pangui, dejando a toda su población incomunicada. Además, una casa de 2 adultos mayores también resultó afectada. El temporal invernal ha causado estragos en el cantón El Pangui, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, donde las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Cayamatza. Bajó un tremendo río, árboles arrastrado, piedras, más eran árboles. Y aquí el puente se estancó, toda esta zona estaba puro agua, ve aquí como lo ven. Vino un tremendo río acrecentado, nos fue llevando todas las cosas, ya sin zapatos quedamos ya. Producto de esto, el puente vehicular que está sobre una quebrada en la troncal amazónica se vino al suelo, además de la afectación de una vivienda del sector. Inmediatamente, maquinaria del GAT provincial de Zamora Chinchipe realizó los trabajos de encauzamiento de la quebrada y retiro de escombros. Además, un puente provisional será colgado para facilitar la viabilidad de la zona. También estamos analizando ubicarlo al puente. El temporal también causó graves daños en la captación y red del sistema de agua que abastece a toda la ciudad, lo que dejó sin servicio de líquido vital. Los pobladores piden ayuda a las autoridades. Estoy mal afectada, ya no tengo quien me ayude. De acuerdo con reportes generados de las entidades de respuesta inmediata, se constató que no existieron personas heridas en el lugar. Las unidades de rescate y socorro permanecen en el sitio tomando procedimiento y evaluando el grado de afectación. Con realización de Edison Saavedra, informó Valeria Navarro. Pedimos, amigos, agradeciéndoles como siempre por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande. Nos reencontramos el día de mañana.